Decirte lo que
Señor por todo lo que ha hecho. Amén. Por todo lo que hará. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Porque creo con un corazón agradecido al Señor agradable. ¿Cuánto que no agradecido? O venimos solamente a buscar su palabra, tenemos que agradecer. Porque es una cosa que toca el corazón de Dios. Cuando un hijo o una hija se sienta con gratitud, solamente alaba el nombre del Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos expresiones de gratitud, lo único que hacemos es hablar de nosotros mismos. Amén. Y el Señor es quien merece toda la honra. Amén. 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 Y lo voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares. Amén. Se encuentra Salmos, Proverbios y después Cantar de los Cantares. Y vamos a leer un trozo de la palabra del Señor. Como dice la Biblia en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda su palabra. Amén. Entonces le voy a invitar a que busquen su Biblia, el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Ese es el orden, para que lo encuentren. Es un libro pequeño, pero muy hermoso. Tiene solamente 8 capítulos, fue escrito por Salomón. Si lo va encontrando, se coloca de pie. Es muy importante que leamos la palabra, porque somos benditos cuando la leemos. Amén. Y si alguno no trajo Biblia, preste atención, porque también somos benditos cuando oímos la palabra. Cuando nos vayamos de acá, tenemos que ponerla por obra. Cantares capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy moreno, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, dónde pacientas, dónde sesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Esta es la palabra. Amén. Cantar de los Cantares es una canción de amor. Cantares significa canciones. Y el Cantar de los Cantares es como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la palabra. El Cantar de los Cantares es el cantar más importante, es el cantar supremo. Por eso dice, este es un cantar entre muchos cantares, el mejor. Por eso dice que esta palabra significa canciones, canciones de amor. Eso es lo que él quiso escribir Salomón cuando escribió. Salomón fue el hombre que usó para escribir este libro. Vamos a ir relleno la palabra, hermano. No vamos a hacer una introducción tan larga. Este libro fue escrito con el propósito de que nosotros aprendiéramos lo que significa el amor que debe existir entre nosotros, entre hermanos, el amor que debe existir en nosotros para con Dios. Este es un libro que ejemplifica cómo nosotros podemos acercarnos al Señor y cómo Él quiere que nosotros lo busquemos, cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia y cada día cómo podemos ir delante de Él. Amén. Él dice acá, morena soy, y escribe una mujer que dice los versículos siguientes que se llamaba Sunamita o Sulamita. Eso significa que ella venía de Sunem, una ciudad que se llamaba así, y ella era una campesina. Ella dice estas palabras: morena soy, o hija de Jerusalén, pero codiciable. Ella dice morena, pero codiciable. Es como un contraste, ¿verdad? Soy morenita, pero soy hermosa. Una cosa así es lo que ella quiere decir en esta palabra. Y dice morena como las tiendas de Cedar. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Como siempre digo que la palabra tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con lo que nosotros vivimos en este tiempo. No es una palabra antigua, no es una palabra arcaica. Si bien sucedió en el tiempo antiguo, tiene aplicación para la vida de hoy en nosotros, ¿verdad? Porque la palabra está viva, es real en nosotros. Amén. Y dice, morena soy como las tiendas de Cedar. Y usted se pregunta, ¿qué son las tiendas de Cedar? Dice que esta palabra Cedar viene de algunos tribus nómades que descendían de Ismael, y dice que vivían en tiendas hechas de pieles de cabras negras. Las tiendas antiguamente, en vez de poner zinc, porque no habían estas planchas de pizarreño de zinc, ellos colocaban pieles de ovejas, pieles de cabras, pieles de cordero, y en este lugar Cedar ponían pieles de cabras negras. Por eso ella dice, morena soy como las tiendas de Cedar, negra, ¿verdad? Entonces dice que con el sol estas
pieles de cabra se ennegrecían y se ponían más brillantes y más negras. Porque si usted se da cuenta que cuando algo coloca el sol, cambia de color, ¿cierto? Se destiñe. De esta manera ella dice, morena soy, y alude a su propia vida. Dice que esta era una mujer que trabajaba como campesina en el campo, y todos sabemos, dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Quiere decir que trabajaba en el lugar a pleno campo, como la gente campesina, entonces el sol había ennegrecido su piel. Así como cuando una persona está trabajando en una viña, se ha fijado que usa sombrero para no quedar negro, pero igual su piel es oscura. Si usted se compara con unos campesinos, uno al lado de él, porque su piel está curtida con el sol y él está oscuro, ¿cierto? O oscura. Las mujeres que trabajan como temporeras, ¿cómo se ponen? Andan morenitas, bonitas, ¿cierto? Esto es lo que el Espíritu Santo quería hablar a nuestras vidas. Y dice que ella era morena como esas tiendas que tenían ese tipo de techumbre, pieles de cabras negras. Entonces esas pieles eran negras y por eso ella se compara con esas tiendas. Dice, morena soy como las cortinas de Salomón. ¿Qué quiere decir acá? Si usted se acuerda que Salomón fue un hombre muy sabio, que el Señor le dio mucha riqueza y sabiduría y lo llenó de cosas, ¿cierto? Y de bienes. Dice la Escritura que usted puede leer que tenía muchas posesiones materiales y dice que las tiendas donde él habitaba tenían cortinas que eran especiales, que eran fabulosas como las cortinas del Antiguo Testamento. Cuando uno lee, tiene muchas descripciones que usted puede buscar en su Biblia. Y dice que antiguamente se colocaban en el tabernáculo cortinas hechas de lino fino, que eran hermosas, ¿verdad? Nosotros casi no conocemos lino, es muy escaso en este tiempo, y si hay, no es de buena calidad. Ellos usaban el cortinaje de lino fino. ¿Y qué significa el lino? ¿Alguien sabe qué significa el lino en la Escritura? En el libro de Apocalipsis 19 dice que el lino fino, dice que es comparado a la esposa. Apocalipsis 19:7 dice que el lino fino, se lo voy a leer, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí dice lo que es, lino fino, acciones justas de los santos. Y dice que a su esposa, la esposa del Cordero, la novia, es la iglesia, ¿verdad? Y dice que ella se va a vestir de lino fino. Cuando ella se vista de lino fino, no vamos a tener un lino fino de tela como esto, sino que el lino va a ser las acciones justas que están en nuestra vida. Entonces, cuando esta mujer dice, morena soy como las cortinas de Salomón, ella está diciendo, soy morena porque la justicia de Dios me ha vestido, porque las acciones justas están sobre mi vida. Y yo le pregunto hoy día a usted, ¿es usted morena? Morena curtida, no por el sol, morena curtida por las aflicciones de este mundo, por las aflicciones de esta vida, morena por las situaciones diversas que puede haber vivido en su vida. A lo mejor estamos curtidos, ¿cierto? Hemos pasado una tras otra, pero hay acciones justas en nuestra vida. Después de haber tenido este ir y venir de situaciones, podemos decir que somos morenos, ¿cierto? Todos somos morenos, porque de una u otra manera el Señor nos ha hecho pasar por situaciones diversas. Porque así dice la Escritura, que muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Sí, amén. Somos morenos, hermana, dígame. Amén significa así sea. Eso cuando usted dice amén, usted está confirmando la palabra, usted está diciendo sí, es así. Somos morenos. Cada uno de nosotros podemos decir que somos morenos, pero podemos decir que somos como las cortinas de Salomón. Ahí ya tenemos que entrar a pensar. Dice también la Biblia que nosotros somos morenos por naturaleza, porque nacimos en pecado y porque nuestra vida es oscura, porque si no es porque la luz de Cristo ha resplandecido en nuestra vida, vivimos en oscuridad, ¿cierto? Entonces, al vivir en oscuridad, nosotros sabemos que una persona que no conoce a Dios vive en las tinieblas. Y esa persona, el Señor no ha sido revelado en su vida, entonces la luz de Cristo no ha venido sobre ella. Entonces, si no fuera porque la gracia del Señor nos alcanzó, no podríamos ser de otra forma, ¿verdad? Dice que el instinto, por eso ella dice acá, no reparéis en que soy morena.
O sea, como no me critiquen porque soy más morenita, no me menosprecien. Ella está diciendo estas palabras. Es como que nosotros tendemos a pensar, por ejemplo, yo le conversaba a algunas personas que el fin de semana yo tuve unas visitas en mi casa de México. Mis primas viven en México y están casadas con mexicanos. Y ella lo único que decían, su esposo es moreno, y parece boliviano, peruanito así. Y ella decía, la guagua no es morenita, es blanquita. Y lo único que quería decir es que la guagua era blanca. Y nosotros todos veíamos que la guagua es negrita, morenita. Y ya, entonces la gente, no sé si usted se ha dado cuenta, tiende a decir de que somos blancos. ¿Sabe por qué? Porque es un concepto antiguo, porque los campesinos eran morenos y los que estaban en la realeza eran blancos. Tenían piel clara porque no salían a exponerse al sol. Entonces nosotros tenemos eso a lo mejor en la cultura arraigado, que pensamos que si es blanco es mejor. Y delante del Señor, no hay blanco ni negro, ¿verdad? Somos todos uno delante del Señor. Y dice acá, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Y por qué los hijos de su madre se pueden haber airado con ella? Dice que tal vez cuando el Señor nos ve y algo bueno ve en nosotros, eso causa envidia y celo en los que están a nuestro alrededor. Y a veces nuestros propios hermanos son nuestros propios enemigos. ¿Se acuerda usted el hijo pródigo cuando salió a desperdiciar los bienes de su padre? ¿Cómo se puso su hermano cuando él regresó? Él se molestó, ¿cierto? Se puso así como celoso diciendo, pero ¿por qué? Yo me he portado bien, he estado en la casa, he guardado, me he preocupado de mi padre y este viene, despilfarra todo y ahora viene y le ponen anillo y le hacen fiesta y le dan un carnero, le dan un corderito y hacen comida para él y hacen banquete. ¿Acaso nosotros a veces no hacemos lo mismo? Meditemos nuestro corazón, hermanos, al transcurso de la palabra, pensando cómo actuamos. ¿Somos como el hermano del hijo pródigo? Como esta mujer de aquí, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Tal vez cuando el Señor coloca algo en nuestra vida, hay gente a nuestro alrededor que le parece mal. O cuando alguien va al mundo y vuelve y regresa, el Señor lo empieza a levantar y lo empieza a honrar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos airamos. Muchas veces nosotros miramos mal a eso, porque decimos, y nosotros que hemos estado aquí pelándonos las rodillas, desgastándonos, negándonos para el Señor, guardándonos, viene vivió como quiso, salió al mundo, volvió y ahora miren a dónde está, ¿sí o no? Pensamos así porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza dice la Biblia que es inclinada al mal. Dice, me pusieron a guardar mi viña, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué eran las viñas? Todos conocen una viña, ¿cierto? Sabemos el lugar donde se sacan uvas, donde hay plantitas que podemos sembrar y en los campos y vamos a cosechar uvas. La Biblia dice, hay muchas características de las viñas que yo se las voy a leer porque no merece la pena hablar un poco de la viña porque todos nosotros conocemos algunas. Dice que las viñas se ubicaban en las faldas de la montaña, generalmente. Antes de plantar las tiernos sarmientos se quitaban todas las piedras del terreno, había que limpiar el terreno. Se construía una torre en los tiempos bíblicos, una como especie de atalaya que vigilaba la viña. Dice que las plantas había que podarlas con regularidad y había que plantar y recoger. La primera cosecha se consideraba algo tan importante que al propietario lo eximían de ir a la guerra. Dice que el tiempo de la cosecha era un tiempo de arduo trabajo, pero también la vendimia era un tiempo de bendición, de gozo. Si usted se ha dado cuenta acá, si hay una viña cerca de nosotros, dice que la octava región es un lugar de viñas. Cuando hay cosecha y vendimia es un tiempo de gozo, ¿cierto? Porque es una bendición para sus dueños. Y dice que gozar de una viña, los israelitas lo consideran una bendición de Dios. La viña de Jehová, ¿quién es? La casa de Israel. Nosotros somos su viña. Dice que alrededor de una viña siempre se colocaba un cerco de piedra para evitar que entraran animales y comieran las uvas que estaban alrededor. Eso en general, lo que es una viña. Y dice acá, esta mujer, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que no era mía, no guardé. Perdón, y mi viña que era mía, no guardé. Ella se refiere a sí misma, ella se está refiriendo a su propia vida. Ella dice, a lo mejor
nosotros somos como una viña y nosotros no estamos cuidando de nuestra propia vida espiritual. Tal vez no estamos cansados, estamos agotados, estamos tratando de servir a otras personas, pero no alimentamos nuestro propio corazón, porque cuando nosotros nos vemos en mucha actividad, tendemos a descuidar nuestra viña. ¿Cierto, hermano? ¿Se acuerda usted cuando Marta y María estaban frente a Jesús? Una servía y la otra estaba sentada a los pies de Jesús. Dice que Marta estaba en muchos quehaceres y dice que ella estaba haciendo lo que era correcto, servirle a las personas que estaban en ese hogar, pero María había escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Que nosotros descuidamos. Muchas veces descuidamos de sentarnos a los pies del Señor por vernos en actividad tras actividad. Y yo digo que la obra del Señor es muy importante, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es sentarnos a los pies del Señor, sentarnos a oír su voz, a disfrutar de su comunión. ¿Y qué sucede cuando nos transformamos en Marta y estamos corriendo de un lado a otro y haciendo actividades? Corre, 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 corre. Todo el día, hermano, porque si usted se fija, desde que nos levantamos a la mañana tenemos 1000 cosas que hacer. Cuando nos acostamos rendidos porque hemos estado agobiadas de trabajo, ¿cierto? Todo nos pasa eso, en una u otra actividad, ya sea en el trabajo del hermano, ya sea en la dueña de casa, en el hogar, ya sea la persona que estudia, pero parece que el tiempo se ha reducido y nosotros estamos llenos de afanes y llenos de fatiga y llenos de trabajo. ¿Y qué conseguimos nosotros con una vida de esta manera? Una vida fatigada, ¿cierto? Y cuando venimos a la casa del Señor, lo digo por experiencia, muchas veces me siento ahí y me dan ganas de bostezar. Y no es porque no ame al Señor, es porque estoy tan cansada que me duelen los pies y quiero irme a la casa. Y no es porque no amemos al Señor, es porque estamos en muchas actividades y nuestra vida está cansada y muchas veces nuestra vida está vacía. Porque no invertimos en lo que es eterno, invertimos en lo que es terrenal. Y nuestra vida se transforma en una vida reseca, en una vida falta de amor, en una vida fría, en una vida indiferente, que muchas veces nos da lo mismo todo. ¿Se ha fijado? Los hermanos nos alientan acá, nuestros pastores, los líderes nos alientan y nosotros parece que ni nos inmutamos. Es como que un camión hubiera pasado por sobre nosotros y estuviéramos ahí en la banca aplastados, ¿cierto? Esta es una realidad, por eso esta mujer dice, mi viña no guardé. Nuestra viña ha sido desatendida. Mi vida personal tal vez no es consagrada como el Señor quiere que sea. Hemos olvidado el llamado porque estamos llenos de ocupaciones. Nuestra comunión y nuestra caminata con Dios pasan a un segundo plano. Porque a veces me pregunto, ¿para qué trabajamos tanto? ¿Qué queremos? Si la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice la Biblia. ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos? Queremos profesiones, queremos títulos, queremos trabajo, queremos dinero, queremos posesiones materiales, queremos casa. Y la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es muy difícil la vida cristiana porque nosotros nos estamos acomodando al patrón del mundo y no al patrón de la Biblia. El patrón escritural es quien debe regir nuestra conducta en nuestra vida. Y a veces yo me pregunto, ¿qué quiero? ¿Estoy trabajando para vivir o estoy viviendo para trabajar? Entonces, ordenemos nuestra vida y pensemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra viña? Dice la Biblia en Proverbios 24, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Qué tremendo, hermano. Aquí habla del perezoso. Dice que él tiene una viña y se había llenado de ortigas y se había llenado de espinos. Y muchas veces nuestra vida está así, nuestra vida espiritual está cercada de espinos. Estamos llenos de problemas y dificultades, hay mucha maleza a nuestro alrededor. Y es porque hay pereza en nuestra vida. Pero la pereza no tiene que ver con las ocupaciones, tiene que ver con el hecho de que no estamos buscando el rostro de Dios como debiéramos buscarlo. Entonces nuestra vida está cercada de espinos. Ojo con eso, hermano, no seamos llamados perezosos, sino que el Señor pueda encontrar una iglesia fiel que trabaja, pero que trabaja en la búsqueda de Él, no en la búsqueda
de las cosas materiales, porque a veces nos vamos haciendo una y otra cosa, pero eso no es buscar al Señor. Si bien estamos trabajando en su obra, pero el Señor quiere que lo busquemos a Él, no su obra. Hay una viña que no hemos guardado, ¿cierto? Sin duda, esa viña es nuestro propio corazón, es nuestra propia vida. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. ¿lo hemos guardado? ¿Hemos guardado nuestro corazón? ¿Sacamos las malas hierbas de nuestro corazón? ¿Hay raíces de amargura en nuestra vida? ¿Hay falta de perdón en nuestra vida? ¿Hay odio, hay rencillas, hay discordia, hay disensiones, envidias, celos, contiendas y una lista gigante, interminable de cosas que en nuestra vida pueden ser malezas? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo guardamos? Interesante. ¿Sabe? Hay otra viña más que nos guardamos, aparte de nuestra propia vida espiritual. Y esta viña se llama familia. Amén. Sí, ¿Ha guardado su familia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su viña? Porque su viña es usted primero, pero ahora su viña es su hogar. ¿Ha resguardado su viña? El Señor nos ha hablado de manera muy dura, quitándonos jovencitos de la congregación, mostrándonos lo que Él puede hacer cuando nos descuidamos. Es triste pensarlo y es triste meditar, pero el Señor y el Espíritu Santo nos habla por las situaciones que vivimos como congregación. Y tenemos que despertar y tener una vista y un oído espiritual para poder entender por qué el Señor hace esto en nuestra iglesia, en nuestra congregación. ¿Hemos guardado nuestra familia? Porque sabe que muchas veces culpamos a otros y responsabilizamos a otros y damos mil excusas diciendo esto y esto y esto. Y sabe que somos tan interesados en ver la vida de los otros. Estamos preocupados de qué hacen los demás, cómo viven los demás, cómo se visten los demás, cómo caminan los demás, qué comen los demás, qué hacen los demás. Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo está su viña? ¿Sabe que yo no tengo tiempo para preocuparme de la viña ajena? Porque me basta con revisar mi propio carácter, revisar la palabra y saber que me falta un montón para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, como tengo tanto trabajo en mi propia viña, no tengo tiempo para estar mirando y meditando cómo trabajan los demás en su propia viña, porque la Escritura enseña que nuestra vida es una vida que debe rendir cuentas personalmente a Dios, ¿cierto? Pero sí hay una responsabilidad familiar, porque si el Señor lo ha puesto en un lugar, usted es responsable por su familia y por sus hijos y por su descendencia. Eso sí es su deber, cuidar de su viña. Entonces, dejemos de preocuparnos de la viña ajena y preocupémonos de la nuestra. Porque yo le pregunto, ¿dónde están sus hijos hoy? ¿Dónde están mis padres hoy? ¿Dónde están mis hermanos hoy? ¿Dónde están mis tíos hoy? ¿Dónde están mis primos hoy? ¿Y los suyos? ¿Dónde están? ¿Dónde está su viña hoy? Por eso yo le dije que había cosas que había que hacer, que ellos hacían un muro alrededor de la viña. Dice la Biblia que en el libro de Nehemías habían unos hombres que se burlaban cuando estos israelitas estaban tratando de construir un muro. Y dice que ellos le decían, si subiera una zorra va a derribar este muro. Como diciéndole, mira, este muro es tan endeble que va a venir un gatito, un zorrito, no sé si tú conoces un zorro, son pequeñitos, ¿verdad? Como un perrito pequeño. Se va a subir y va a derribar el muro. Y sabe que ellos dijeron al Señor una oración y le dijeron, Señor, somos objeto de menosprecio. Vuélvenos, Señor, ayúdanos, Señor. Y empezaron a humillarse delante del Señor. Y dice que edificaron el muro. A pesar de todas esas burlas y ese escarnio de los enemigos, ellos construyeron el muro. Y dice que fue terminado hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Tiene que ver, por hermano, porque para guardar nuestra viña no debemos construir muro alrededor. Como yo les dije, hay características. ¿Usted ha construido un muro alrededor de su viña? ¿Sabe lo que tiene que ver con los muros? Dice la Biblia en Lamentaciones, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. ¿Qué significa el monte, hermano?
El monte es un tiempo de oración, es un tiempo, dice que Moisés subía al monte a la oración. Amén. Entonces, cuando nosotros construimos muros alrededor de nuestra familia o alrededor de nuestra propia vida, estamos construyendo un muro de protección. Y ese muro se construye con oración, se construye con ayuno, se construye con búsqueda personal en su palabra. Hemos construido muros alrededor de nuestra propia vida y alrededor de la vida de nuestra familia. ¿O las zorras andan por ahí paseándose porque no hay oración en nuestra vida? No descuidemos la oración, no descuidemos el altar familiar. Hace tiempo el Señor nos ha ido entregando materiales con los cuales podemos trabajar. Y yo creo que tenemos por lo menos 3 libros de altar familiar. Retómelo y vuelva a leerlo y vuelva a estudiarlo y que pase tiempo en familia, en comunión con el Señor. Porque si usted no levanta un muro, el enemigo se va a encargar de destruir su viña. Porque la Biblia dice en el mismo libro de Cantares que leímos que cazadnos las zorras pequeñas que estropean la viña. Porque ¿por qué ellos colocaban una atalaya, una persona que vigilaba? Porque dice que estos animales pequeños se metían en la noche por la viña y estropeaban el fruto, lo mordían, se lo comían y estropeaban las matitas a la vid. ¿Me entiende, hermano? Entonces yo le pregunto a usted, ¿es una persona que hace muros? ¿O hacemos muros solamente cuando hay terremoto? ¿Hacemos muros cuando estamos en peligro? Dice la Biblia, continuando, hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Así dice esta mujer morena, la morena que le leí al principio, hazme saber tú, a quién ama mi alma. Ella dice que le preguntas, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde apacientas? ¿Y sabe qué significa apacentar? ¿Alguien sabe lo que es apacentar una oveja? Búsquelo en el diccionario. No, pues se lo voy a decir. Apacentar significa dar de comer, cuidar, proteger a esa oveja, alimentar a esa oveja. Entonces, cuando ella le pregunta, hazme saber tú, a quién ama mi alma, dónde te sientas, ella le está preguntando al Señor, Señor, ¿dónde comes tú? ¿Dónde puedo encontrar mi alimento? ¿Se acuerdan? Lo mismo ejemplo que le dijo el Señor a Marta, una sola cosa te es necesaria y María es la mejor parte. ¿Qué es lo más necesario? Estar a sus pies, estar a sus plantas. ¿Para qué? Para ser alimentados por el Señor. Porque nosotros venimos a la congregación para buscar al Señor, para adorarle, para ministrar su corazón en alabanza y en adoración. Pero también venimos buscando la palabra, ¿cierto? Pero la palabra es un alimento diario. Dice la Biblia que los israelitas recogían el maná diariamente. Ellos no podían guardarlo para el otro día, porque al otro día el maná estaba estropeado. Ellos tenían que al otro día nuevamente agacharse y recoger la porción diaria. Usted puede venir el martes, puede venir el jueves, puede recoger su porción, pero ¿y qué del miércoles? ¿Y qué del viernes? ¿Y qué del sábado? ¿Usted recoge su porción? Eso es importante, que pasemos tiempo delante del Señor. Por eso ella le pregunta, hazme saber, ¿a quién ama mi alma? ¿Su alma a quién ama? ¿Ama al Señor? Busca de Él. Pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Hace un mes atrás, una hermana compartía acá este versículo. ¿Dónde cesteas al mediodía? Esto de cestear tiene que ver con hacer una siesta, con descansar. Usted se pregunta, ¿dónde estás, Señor, tú descansando? Ella le pregunta porque quiere estar con Él, quiere estar en el tiempo de intimidad, porque cuando usted está pasando una siesta, está relajadito, ¿cierto? Es un tiempo grato, es un tiempo rico donde usted pasa en su casa, con su papá, con su mamá, con su familia, con su esposo. La siesta es un momento de comunión, ¿cierto? Es un momento agradable en donde nosotros nos reposamos y descansamos un momento y a todos nos es grato. A lo mejor no dormimos, pero simplemente estamos acurrucaditos descansando. Ella le pregunta, ¿dónde cesteas? ¿Entiende? ¿Cuánto tenemos que buscar al Señor aún en las cosas más mínimas? Amén. Señor, ¿dónde comes? ¿Dónde te alimentas? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar. Es importante que cuando nosotros estemos cansados y agobiados, nosotros busquemos el rostro del Señor. A veces cuando estamos cansados y fatigados, nosotros decimos, necesito un tiempo para mí, necesito un tiempo para estar tranquila.
y sabe que eso no es lo que el Señor quiere. En vez de que busquemos un tiempo para nosotros, vayamos corriendo a sus plantas. Como aquel discípulo amado, dice que Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor. ¿No le gustaría recostar su cabeza en el pecho del Señor? Yo a veces pienso, y en mis oraciones yo medito y le digo, Señor, quiero poner tu cabeza en tu pecho, porque sé que si yo coloco tu cabeza, todo está en tu control. Y yo sé que tú, Señor, vas a tomar el dominio de todas las cosas que me afligen. Y ponga su mente, Señor, este hermano, este pensamiento, coloque el pecho y recuéstelo sobre el pecho del Señor. Su cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Acaso no se siente cómodo uno? ¿Acaso uno cuando era niño corría a los brazos de papá o de mamá? Y era como que todo el mundo se detenía porque todos los problemas se solucionaban. No había nada que nos afligiera porque no teníamos inconvenientes, no teníamos problemas, porque sabíamos que Él tenía cuidado de nosotros. ¿Y acaso su Padre no tiene cuidado de nosotros? Amén. Sí, Señor. El alimento y el descanso que necesitamos se encuentra en el Señor. Él es el agua viva, Él es el pan del cielo, pero nosotros no tenemos tiempo para buscarle. Por eso ella dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Muchas veces, hermanas y hermanos, somos como errantes, paseamos de un lugar a otro, y muchos incluso salen fuera de la congregación como errantes a pasear. ¿Por qué tenemos que andar así si tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué tenemos que huir del Señor? ¿Acaso el Señor no sabe nuestra necesidad? ¿Acaso el Señor no conoce nuestras dolencias? ¿Acaso el Señor no sabe cuáles son nuestras aflicciones? Vayamos al pecho del Señor, a recostar nuestra cabeza. No queremos ser apartados del Señor, queremos que Él refresque nuestra vida, queremos que el Señor nos dé ese descanso que necesitamos. Por eso le digo que cuando esté más agotada o más fatigado, vayamos al Señor, porque es allí donde vamos a encontrar una fuente de agua viva que va a refrescar nuestra sed. Él, el Señor, dice la Biblia que Él es nuestro pastor, Él restaura nuestra alma. Sabe que a veces yo medito en mi corazón y digo, cuando un hermano o una hermana tiene una aflicción, lo único que quiere es que el pastor la visite. Están desesperados por que el pastor vaya a su hogar. Y yo le pregunto, ¿por qué usted no corre al pastor de los pastores? ¿Por qué usted no busca al amado de su alma? ¿Por qué usted busca en el hombre lo que el Señor quiere que busque en él? ¿Sabe que más importante es buscar el rostro del Señor? Más importante es oír su voz. Más importante es ser confortado por el Señor. Sí, nuestro pastor está para ayudarnos, para levantarnos, para consolarnos. Pero Él es hombre igual que nosotros y lleva cargas igual que nosotros y tiene dificultades igual que nosotros. ¿Por qué tenemos que correr donde Él si podemos correr donde el Señor? Hay situaciones, claro, que tenemos que conversarlas con Él. Pero busquemos al Señor para la sanación de nuestra alma, para la salud de nuestra vida espiritual, para restaurar nuestra comunión, porque el pastor no la va a salvar a usted. ¿Quién lo va a salvar? El pastor de los pastores. Ella dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Él llama a esta mujer, morena soy, pero codiciable. Y ella dice, oh, pero yo soy morena nomás, no soy bonita, que no soy blanca. Es como ese concepto. Y el Señor le dice, oh hermosa entre las mujeres. Él la trata como la más hermosa de todas las mujeres. Ella a sus ojos es preciosa. El Señor sabe que ella es morena. El Señor sabe que ella está curtida su piel por el trabajo y la aflicción. El Señor conoce su vida. En la intimidad, en la perfección. El Señor sabe cómo es ella. Ella no necesita fingir, ella no necesita demostrar lo que no es, porque el Señor la conoce tal cual es. Amén. Y ella también sabe que al ser morena hay cosas en su vida que todavía no han sido corregidas. Ella sabe que al ser morena tal vez hay cosas que la agobian. Ella sabe que necesita ser transformada, ella sabe que necesita ser moldeada, ella sabe que hay características en su vida que todavía no son conformes a Él. El Señor lo sabe. Amén. Pero aún así, Él le dice, tú eres hermosa entre todas las mujeres. Sí, Señor.
el Señor no nos ve como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos como lo peor. Muchas veces nos vemos como tristes, como fracasados, como que no valgo nada. Es que otra vez volví a pecar, es que otra vez volví a caer, es que otra vez. El Señor sabe cuán morenas somos. Amén. Cuánta falta nos hace crecer, cuánta falta necesitamos para llegar a la estatura del Señor. Pero Él nos ve vestidos de rectitud, porque por algo dice la Escritura que el Señor murió por nosotros para pagar un precio altísimo, para que nosotros pudiéramos tener acceso ante Él, porque de lo contrario no podríamos acceder, ¿cierto? Con nuestras propias pintas, con nuestras propias faltas, ¿qué podemos hacer? Nada, es solamente confiar en la justicia del Señor sobre nuestras vidas. Por eso dice ella, o el Señor le dice acá, ve, sigue las huellas del rebaño. Si alguna vez nos sentimos perdidos, ¿dónde tenemos que regresar? ¿Cuáles son las huellas del rebaño? Y otras personas que caminan antes de nosotros, que marcan huellas, y que esas personas tienen una caminata espiritual que a Dios le agrada, y nosotros podemos ver sus ejemplos, y podemos ver que hay mujeres y hombres piadosos en medio nuestro. Sigamos las huellas de ese rebaño, sigamos las huellas de aquellos que agradan al Señor. Si no hemos perdido el camino, si muchas veces nos desviamos, tenemos que volver. Yo le conversaba a José ayer que cuando estaba terminando la clase vino la hermanita San Martín, ¿cómo se llama, Julio? Rosa y la hermana, no sé cómo se llama la hermana. Juana. Vinieron las dos hermanas, entonces ellas llegaron llorando diciendo, hermana, mi mamita se fue con el Señor. Y yo le decía a José, ¿sabes qué? Cuando yo las vi entrar, yo había terminado la clase, y yo le decía, ¿y por qué vinieron acá? Si hace muchos años que no venían. ¿Sabe por qué? Porque ellas reconocen que hay algo del Señor en este lugar. Porque ellas han caminado por distintos lugares. Yo sé que se han congregado en otro lugar, pero vinieron a su casa, a su cuna. Eso es seguir la huella del rebaño, porque ya saben que el Espíritu Santo todavía se mueve en este lugar. Porque con dificultades, con aflicciones, la presencia del Señor está manifiesta en medio nuestro. Y lo podemos sentir, lo podemos palpar, y que sean 5, que sean 3. Y entre la presencia del Señor está en medio nuestro, eso es lo más importante. Porque usted no sabe, hermano, nosotros con José hemos trabajado un montón en iglesias. Y yo le digo a José, el día que el Señor retire su presencia de este lugar, solamente ahí yo podría considerar moverme de aquí. Pero mientras el Señor se mueva en medio nuestro y mientras su palabra se siga predicando desde este púlpito, todo lo demás podemos sobrellevarlo, porque el Señor está con nosotros. Y ellas siguieron, buscaron aquí las huellas del rebaño. Ellas estaban reconociendo que el Señor aún se mueve. Porque yo pensé, si tienen otra iglesia, se han congregado en otro lugar por muchos años, pero ellas son aquí muchos años, ¿cierto? Niñas, yo creo, jovencitas, yo no me acuerdo mucho, pero de niñitas ellas estaban acá, la hermana anciana que falleció, ¿cierto, hermano? Entonces nosotros reconozcamos que cuando estamos perdiendo el camino, el horizonte, tenemos que seguir las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas, dice, junto a las cabañas de los pastores. Es decir, que además de buscar el rostro del Señor y de volver al pecho del amado, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apacentando a los demás, porque también nuestra responsabilidad es alimentar a otros, porque también nuestra responsabilidad no es solamente venir y recibir. No, eso no es de cristiano. Ay, yo vengo para que me den, para que me sirvan, para que me ministren. El cristiano, dice la Biblia, que el amor es el que se da por otros. Entonces nosotros también tenemos que apacentar a otras personas, tenemos que llevarles palabras de aliento a otras personas. Buscar al Señor en la intimidad no implica descuidar nuestro deber de servir a los demás. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Amén. ¿Y qué fue lo que le dijo después? Pedro me ama, ¿sí? Y después le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, Señor. Esa tarea es para todos nosotros. Amén. Apacentar significa darles de comer. Amén. ¿Usted le da de comer a su hermano? ¿Tiene palabras de bendición para ellos? ¿Tiene palabras que edifican su vida? ¿Tiene una voz del Señor para un hermano en necesidad? ¿O tiene solo crítica? ¿O tiene solo palabras que juzgan su vida? ¿O tiene palabras para dañar su vida? Cuando dice Pedro me amas, apacienta mis ovejas, el Señor le está diciendo que vele por los hermanos que iban a estar
por los que iban a venir, por los que iban a seguir el Evangelio. Amén. Entonces, hermana, que nuestra vida sea una vida que ministre a los demás, que bendiga a los demás. Entonces hoy día la pregunta es, ¿cuál es la condición de nuestra viña? Nosotros todos sabemos que las mujeres especialmente son trabajadoras, son siervas, son esforzadas, son diligentes, pero a veces cuidamos a todos los demás y nuestra propia viña descuidamos. Entonces, si es así, hoy día esta es una invitación del Espíritu Santo para buscar el rostro del Señor, para volvernos en pos de Él, para preguntarle, Señor, ¿dónde apacientas? Señor, ¿dónde se estea? Señor, ¿dónde estás? Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar contigo, y en la medida que buscamos al Señor, Él nos va a mostrar dónde podemos habitar, dónde podemos encontrar descanso. El Señor nos llevará, dice, a corrientes de aguas. Él nos confortará, dice que nos dará aliento, nos dará consuelo, Amén. nos dará llenura del Espíritu Santo. Para terminar, hermano, le voy a leer una oración que sale en el Salmo 80, que dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Oh Dios, restauranos. Oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y dice, repite varias veces: oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro. Amén. ¿Quiere usted que el Señor resplandezca su rostro sobre nuestras vidas? Amén. Volvámonos en una súplica, en un clamor de nuestro corazón para que el Señor pueda restaurar nuestra viña, para que pueda poner vallado a nuestro alrededor, para que podamos buscar el rostro del Señor donde Él se encuentra, para que volvamos a la comunión que es tan necesaria. Amén. La invitación del Espíritu Santo está abierta, si alguno la quiere tomar, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pasaremos a orar por el mensaje de su palabra y de esta oración lo va a levantar mi hermana Delia. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Me gustaría que antes de que entremos la palabra del Señor podamos tener un tiempo para orar.
hermana Victoria. Por favor, podemos cantar en tiempo de adoración al Señor, porque a eso hemos venido, para ver su nombre. No nos acostumbremos a que sea todo tan mecánico, sino que podamos ministrar el corazón del Señor a través de la adoración. Porque antes de que Él pueda hablar a nuestras vidas, nosotros podemos decirle cuánto le amamos y cuánto deseamos estar en su presencia. Le invito a ponerse en pie mientras mi hermana busca un cántico de adoración, que tengamos un espíritu dispuesto para oír su voz. Amén, Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará. Amén. Señor, que glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Porque creo con un corazón agradecido al Señor agradable. ¿Cuánto le hemos agradecido? O venimos solamente a buscar su palabra, tenemos que agradecer, porque es una cosa que toca el corazón de Dios. Cuando un hijo o una hija se sienta con gratitud, solamente alaba el nombre del Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos expresiones de gratitud, lo único que hacemos es hablar de nosotros mismos. Y el Señor es quien merece toda la honra. Amén. Así que voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares. Se encuentra Salmos, Proverbios y después Cantar de los Cantares. Y vamos a leer un trozo de la palabra del Señor. Como dice la Biblia en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda su palabra. Entonces le voy a invitar a que busquen su Biblia, el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Ese es el orden, para que lo encuentren. Es un libro pequeño, pero muy hermoso. Tiene solamente 8 capítulos, fue escrito por Salomón.
Si lo va encontrando, se coloca de pie. Es muy importante que leamos la palabra, porque somos benditos cuando la leemos. Amén. Y si alguno no trajo Biblia, preste atención, porque también somos benditos cuando oímos la palabra. Cuando nos vayamos de acá, tenemos que ponerla por obra. Cantares capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy moreno, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ahí la palabra. Amén. Cantar de los Cantares es una canción de amor. Cantares significa canciones. Y el Cantar de los Cantares es como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es la palabra. El Cantar de los Cantares es el cantar más importante, es el cantar supremo. Por eso dice, este es un cantar entre muchos cantares, el mejor. Por eso dice que esta palabra significa canciones, canciones de amor. Eso es lo que él quiso escribir Salomón cuando escribió. Salomón fue el hombre que usó para escribir este libro. Vamos a ir de lleno a la palabra, hermano. No vamos a hacer una introducción tan larga. Este libro fue escrito con el propósito de que nosotros aprendiéramos lo que significa el amor que debe existir entre nosotros, entre hermanos, el amor que debe existir en nosotros para con Dios. Este es un libro que ejemplifica cómo nosotros podemos acercarnos al Señor y cómo Él quiere que nosotros lo busquemos, cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia y cada día cómo podemos ir delante de Él. Amén. Él dice acá, morena soy, y escribe una mujer que dice los versículos siguientes que se llamaba Sunamita o Sulamita. Eso significa que ella venía de Sunem, una ciudad que se llamaba así, y ella era una campesina. Ella dice estas palabras, morena soy, o hija de Jerusalén, pero codiciable. Ella dice morena, pero codiciable. Es como un contraste, ¿verdad? Soy morenita, pero soy hermosa. Una cosa así es lo que ella quiere decir en esta palabra. Y dice morena como las tiendas de Cedar. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Como siempre digo que la palabra tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver con lo que nosotros vivimos en este tiempo. No es una palabra antigua, no es una palabra arcaica. Si bien sucedió en el tiempo antiguo, tiene aplicación para la vida de hoy en nosotros, ¿verdad? Porque la palabra está viva, es real en nosotros. Amén. Y dice, morena soy como las tiendas de Cedar. Y usted se pregunta, ¿qué son las tiendas de Cedar? Dice que esta palabra Cedar viene de algunos tribus nómades que descendían de Ismael, y dice que vivían en tiendas hechas de pieles de cabras negras. Las tiendas antiguamente, en vez de poner zinc, porque no habían estas planchas de pizarreño de zinc, ellos colocaban pieles de ovejas, pieles de cabras, pieles de cordero, y en este lugar Cedar ponían pieles de cabras negras. Por eso ella dice, morena soy como las tiendas de Cedar, negra, ¿verdad? Entonces dice que con el sol estas pieles de cabras se ennegrecían y se ponían más brillantes y más negras. Porque si usted se da cuenta que cuando algo coloca el sol, cambia de color, ¿cierto? Se destiñe. De esta manera ella dice, morena soy, y alude a su propia vida. Dice que esta era una mujer que trabajaba como campesina en el campo, y todos sabemos, dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Quiere decir que trabajaba en el lugar a pleno campo, como la gente campesina, entonces el sol había ennegrecido su piel, así como cuando una persona está trabajando en una viña, se ha fijado que usa sombrero para no quedar negro, pero igual su piel es oscura. Si usted se compara con unos campesinos, uno al lado de él, porque su piel está curtida con el sol y él está oscuro, ¿cierto? O oscura. Las mujeres que trabajan como temporeras, ¿cómo se ponen? Andan morenitas, bonitas, ¿cierto? Esto es lo que el Espíritu Santo quería hablar a nuestras vidas. Y dice que ella era morena como esas tiendas que tenían ese tipo de techumbre, pieles de cabras negras. Entonces esas pieles eran negras y por eso ella se compara con esas tiendas. Dice, morena soy como las cortinas de Salomón.
¿Qué quiere decir acá? Si usted se acuerda que Salomón fue un hombre muy sabio, que el Señor le dio mucha riqueza y sabiduría y lo llenó de cosas, ¿cierto? Y de bienes. Dice la Escritura que usted puede leer que tenía muchas posesiones materiales y dice que las tiendas donde él habitaba tenían cortinas que eran especiales, que eran fabulosas como las cortinas del Antiguo Testamento. Cuando uno lee, tiene muchas descripciones que usted puede buscar en su Biblia. Y dice que antiguamente se colocaban en el tabernáculo cortinas hechas de lino fino, que eran hermosas, ¿verdad? Nosotros casi no conocemos lino, es muy escaso en este tiempo, y si hay, no es de buena calidad. Ellos usaban el cortinaje de lino fino. ¿Y qué significa el lino? ¿Alguien sabe qué significa el lino en la Escritura? En el libro de Apocalipsis 19 dice que el lino fino, dice que es comparado a la esposa. Apocalipsis 19:7 dice que el lino fino, se lo voy a leer, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí dice lo que es, lino fino, acciones justas de los santos. Y dice que a su esposa, la esposa del Cordero, la novia, es la iglesia, ¿verdad? Y dice que ella se va a vestir de lino fino. Cuando ella se vista de lino fino, no vamos a tener un lino fino de tela como esto, sino que el lino va a ser las acciones justas que están en nuestra vida. Entonces, cuando esta mujer dice: morena soy como las cortinas de Salomón, ella está diciendo: soy morena porque la justicia de Dios me ha vestido, porque las acciones justas están sobre mi vida. Y yo le pregunto hoy día a usted: ¿es usted morena? Morena curtida, no por el sol, morena curtida por las aflicciones de este mundo, por las aflicciones de esta vida, morena por las situaciones diversas que puede haber vivido en su vida. A lo mejor estamos curtidos, ¿cierto? Hemos pasado una tras otra, pero hay acciones justas en nuestra vida. Después de haber tenido este ir y venir de situaciones, podemos decir que somos morenos, ¿cierto? Todos somos morenos, porque de una u otra manera el Señor nos ha hecho pasar por situaciones diversas, porque así dice la Escritura, que muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Somos morenos, hermana, dígame. Amén significa así sea. Eso, cuando usted dice amén, usted está confirmando la palabra, usted está diciendo sí, es así. Somos morenos. Claro, nosotros podemos decir que somos morenos, pero podemos decir que somos como las cortinas de Salomón. Ahí ya tenemos que entrar a pensar. Dice también la Biblia que nosotros somos morenos por naturaleza, porque nacimos en pecado y porque nuestra vida es oscura, porque si no es porque la luz de Cristo ha resplandecido en nuestra vida, vivimos en oscuridad, ¿cierto? Entonces, al vivir en oscuridad, nosotros sabemos que una persona que no conoce a Dios vive en las tinieblas. Y esa persona, el Señor no ha sido revelado en su vida, entonces la luz de Cristo no ha venido sobre ella. Entonces, si no fuera porque la gracia del Señor nos alcanzó, no podríamos ser de otra forma, ¿verdad? Dice que el instinto, por eso ella dice acá: no reparéis en que soy morena. O sea, como no me critiquen porque soy más morenita, no me menosprecien. Ella está diciendo estas palabras. Es como que nosotros tendemos a pensar. Por ejemplo, yo le conversaba a algunas personas que el fin de semana yo tuve unas visitas en mi casa de México. Mis primas viven en México y están casadas con mexicanos. Y ya lo único que decían: su esposo es moreno, y parece boliviano, peruanito así. Y ella decía: la guagua no es morenita, es blanquita. Y lo único que quería decir es que la guagua era blanca. Nosotros todos veíamos que la guagua es negrita, morenita. Ya, entonces la gente, no sé si usted se ha dado cuenta, tiende a decir de que somos blancos. ¿Sabe por qué? Porque es un concepto antiguo, porque los campesinos eran morenos y los que estaban en la realeza eran blancos. Tenían piel clara porque no salían a exponerse al sol. Entonces nosotros tenemos eso a lo mejor en la cultura arraigado, que pensamos que si es blanco es mejor. Y delante del Señor, no hay blanco ni negro, ¿verdad? Somos todos uno delante del Señor. Y dice acá: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Y por qué los hijos de su madre se pueden haber airado con ella? Dice que tal vez cuando el Señor nos ve y algo bueno ve en nosotros, eso causa envidia y celo en los que están a nuestro alrededor.
Y a veces nuestros propios hermanos son nuestros propios enemigos. ¿Se acuerda usted el hijo pródigo cuando salió a desperdiciar los bienes de su padre? ¿Cómo se puso su hermano cuando él regresó? Él se molestó, ¿cierto? Se puso así como celoso diciendo, pero ¿por qué? Yo me he portado bien, he estado en la casa, he guardado, me he preocupado de mi padre y este viene, despilfarra todo y ahora viene y le ponen anillo y le hacen fiesta y le dan un carnero, le dan un corderito y hacen comida para él y hacen banquete. ¿Acaso nosotros a veces no hacemos lo mismo? Meditemos nuestro corazón, hermano, al transcurso de la palabra, pensando cómo actuamos. ¿Somos como el hermano del hijo pródigo? Como esta mujer de Ezequiel, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Tal vez cuando el Señor coloca algo en nuestra vida, hay gente a nuestro alrededor que le parece mal. O cuando alguien va al mundo y vuelve y regresa, el Señor lo empieza a levantar y lo empieza a honrar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos airamos. Muchas veces nosotros miramos mal eso, porque decimos, y nosotros que hemos estado aquí pegándonos las rodillas, desgastándonos, negándonos para el Señor, guardándonos, viene vivió como quiso, salió al mundo, volvió y ahora miren a dónde está, ¿sí o no? Pensamos así porque eso es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza dice la Biblia que es inclinada al mal. Dice, me pusieron a guardar mi viña, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué eran las viñas? Todos conocen una viña, ¿cierto? Sabemos el lugar donde se sacan uvas, donde hay plantitas que podemos sembrar y en los campos y vamos a cosechar uvas. La Biblia dice, hay muchas características de las viñas que yo se las voy a leer porque no merece la pena hablar un poco de la viña porque todos nosotros conocemos algunas. Dice que las viñas se ubicaban en las faldas de las montañas, generalmente. Antes de plantar las tiernos sarmientos se quitaban todas las piedras del terreno, había que limpiar el terreno. Se construía una torre en los tiempos bíblicos, una como especie de atalaya que vigilaba la viña. Dice que las plantas había que podarlas con regularidad y había que plantar y recoger. La primera cosecha se consideraba algo tan importante que al propietario lo eximían de ir a la guerra. Dice que el tiempo de la cosecha era un tiempo de arduo trabajo, pero también la vendimia era un tiempo de bendición, de gozo. Si usted se ha dado cuenta acá, si hay una viña cerca de nosotros, dice que la octava región es un lugar de viñas. Cuando hay cosecha y vendimia es un tiempo de gozo, ¿cierto? Porque es una bendición para sus dueños. Y dice que gozar de una viña, los israelitas lo consideran una bendición de Dios. La viña de Jehová, ¿quién es? La casa de Israel. Nosotros somos su viña. Dice que alrededor de una viña siempre se colocaba un cerco de piedra para evitar que entraran animales y comieran las uvas que estaban alrededor. Eso en general, lo que es una viña. Y dice acá, esta mujer, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que no era mía, no guardé. Perdón, y mi viña que era mía, no guardé. Ella se refiere a sí misma, ella se está refiriendo a su propia vida. Ella dice, a lo mejor nosotros somos como una viña y nosotros no estamos cuidando de nuestra propia vida espiritual. Tal vez no estamos cansados, estamos agotados, estamos tratando de servir a otras personas, pero no alimentamos nuestro propio corazón, porque cuando nosotros nos vemos en mucha actividad, tendemos a descuidar nuestra viña. ¿Cierto, hermano? ¿Se acuerda usted cuando Marta y María estaban frente a Jesús? Una servía y la otra estaba sentada a los pies de Jesús. Dice que Marta estaba en muchos quehaceres y dice que ella estaba haciendo lo que era correcto, servirle a las personas que estaban en ese hogar, pero María había escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Que nosotros descuidamos. Muchas veces descuidamos de sentarnos a los pies del Señor por vernos en actividad tras actividad. Y yo digo que la obra del Señor es muy importante, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es sentarnos a los pies del Señor, sentarnos a oír su voz, a disfrutar de su comunión. ¿Y qué sucede cuando nos transformamos en Marta y estamos corriendo de un lado a otro y haciendo actividades? Corre, 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 corre. Todo el día, hermano, porque si usted se fija, desde que nos levantamos en la mañana tenemos 1000 cosas que hacer. Y cuando nos acostamos rendidos porque hemos estado agobiados de trabajo.
¿cierto? Todo nos pasa eso, en una u otra actividad, ya sea en el trabajo del hermano, ya sea en la dueña de casa, en el hogar, ya sea la persona que estudia, pero parece que el tiempo se ha reducido y nosotros estamos llenos de afanes y llenos de fatiga y llenos de trabajo. ¿Y qué conseguimos nosotros con una vida de esta manera? Una vida fatigada, ¿cierto? Y cuando venimos a la casa del Señor, lo digo por experiencia, muchas veces me siento ahí y me dan ganas de bostezar. Y no es porque no ame al Señor, es porque estoy tan cansada que me duelen los pies y quiero irme a la casa. Y no es porque no amemos al Señor, es porque estamos en muchas actividades y nuestra vida está cansada y muchas veces nuestra vida está vacía porque no invertimos en lo que es eterno, invertimos en lo que es terrenal. Y nuestra vida se transforma en una vida reseca, en una vida falta de amor, en una vida fría, en una vida indiferente, que muchas veces nos da lo mismo todo. ¿Se han fijado? Los hermanos nos alientan acá, nuestros pastores, los líderes nos alientan y nosotros parece que ni nos inmutamos. Es como que un camión hubiera pasado por sobre nosotros, estuviéramos ahí en la banca aplastados, ¿cierto? Esto es una realidad, por eso esta mujer dice, mi viña no guardé. Nuestra viña ha sido desatendida. Mi vida personal tal vez no es consagrada como el Señor quiere que sea. Hemos olvidado el llamado porque estamos llenos de ocupaciones. Nuestra comunión y nuestra caminata con Dios pasan a un segundo plano. Porque a veces me pregunto, ¿para qué trabajamos tanto? ¿Qué queremos? Si la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice la Biblia. ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos? Queremos profesiones, queremos títulos, queremos trabajo, queremos dinero, queremos posesiones materiales, queremos casa. Y la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén. Es muy difícil la vida cristiana porque nosotros nos estamos acomodando al patrón del mundo y no al patrón de la Biblia. El patrón escritural es quien debe regir nuestra conducta y nuestra vida. Y a veces yo me pregunto, ¿qué quiero? ¿Estoy trabajando para vivir o estoy viviendo para trabajar? Entonces, ordenemos nuestra vida y pensemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra viña? Dice la Biblia en Proverbios 24, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Qué tremendo, hermano. Aquí habla del perezoso, dice que él tiene una viña y se había llenado de ortigas y se había llenado de espinos. Y muchas veces nuestra vida está así, nuestra vida espiritual está cercada de espinos, estamos llenos de problemas y dificultades, hay mucha maleza a nuestro alrededor. Y es porque hay pereza en nuestra vida. Pero la pereza no tiene que ver con las ocupaciones, tiene que ver con el hecho de que no estamos buscando el rostro de Dios como debiéramos buscarlo. Entonces nuestra vida está cercada de espinos. Ojo con eso, hermano, no seamos llamados perezosos, sino que el Señor pueda encontrar una iglesia fiel que trabaja, pero que trabaja en la búsqueda de Él. Amén. No en la búsqueda de las cosas materiales, porque a veces nos vamos haciendo una y otra cosa, pero eso no es buscar al Señor. Amén. Si bien estamos trabajando en su obra, pero el Señor quiere que lo busquemos a Él, no su obra. Amén. Hay una viña que no hemos guardado, ¿cierto? Sin duda, esa viña es nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Lo hemos guardado? ¿Hemos guardado nuestro corazón? ¿Sacamos las malas hierbas de nuestro corazón? ¿Hay raíces de amargura en nuestra vida? ¿Hay falta de perdón en nuestra vida? ¿Hay odio, hay rencillas, hay discordia, disensiones, envidias, celos, contiendas y una lista gigante, interminable de cosas que en nuestra vida pueden ser malezas? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. ¿Y cómo lo guardamos? Interesante. ¿Sabe? Hay otra viña más que no guardamos, aparte de nuestra propia vida espiritual. Y esta viña se llama familia. Amén. Sí, ¿Ha guardado su familia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su viña? Porque su viña es usted primero, pero ahora su viña es su hogar. ¿Ha resguardado su viña? El Señor nos ha hablado de manera muy dura, quitándonos jovencitos de la congregación, mostrándonos lo que Él puede hacer cuando nos descuidamos.
triste pensarlo y es triste meditar, pero el Señor y el Espíritu Santo nos habla por las situaciones que vivimos como congregación. Amén. Y tenemos que despertar y tener una vista y un oído espiritual para poder entender por qué el Señor hace esto en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Hemos guardado nuestra familia porque sabe que muchas veces culpamos a otros y responsabilizamos a otros y damos mil excusas diciendo esto y esto y esto. Y sabe que somos tan interesados en ver la vida de los otros. Estamos preocupados de qué hacen los demás, cómo viven los demás, cómo se visten los demás, cómo caminan los demás, qué comen los demás, qué hacen los demás. Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo está su viña? ¿Sabe que yo no tengo tiempo para preocuparme de la viña ajena? Porque me basta con revisar mi propio carácter, revisar la palabra y saber que me falta un montón para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, como tengo tanto trabajo en mi propia viña, no tengo tiempo para estar mirando y meditando cómo trabajan los demás en su propia viña, porque la Escritura enseña que nuestra vida es una vida que debe rendir cuentas personalmente a Dios, ¿cierto? Amén. Pero sí hay una responsabilidad familiar, porque si el Señor lo ha puesto en un lugar, usted es responsable por su familia y por sus hijos y por su descendencia. Eso sí es su deber, cuidar de su viña. Entonces, dejemos de preocuparnos de las viñas ajenas y preocupémonos de la nuestra. Porque yo le pregunto, ¿dónde están sus hijos hoy? ¿Dónde están mis padres hoy? ¿Dónde están mis hermanos hoy? ¿Dónde están mis tíos hoy? ¿Dónde están mis primos hoy? ¿Y los suyos? ¿Dónde están? ¿Dónde está su viña hoy? Por eso yo le dije que había cosas que había que hacer. Ellos hacían un muro alrededor de la viña. Dice la Biblia que en el libro de Nehemías habían unos hombres que se burlaban cuando estos israelitas estaban tratando de construir un muro. Y dice que ellos le decían, si subiera una zorra va a derribar este muro. Como diciéndole, mira, este muro es tan endeble que va a venir un gatito, un zorrito, no sé si tú conoces un zorro, son pequeñitos, ¿verdad? Como un perrito pequeño. Se va a subir y va a derribar el muro. Y sabe que ellos dijeron al Señor una oración y le dijeron, Señor, somos objeto de menosprecio. Vuélvenos, Señor, ayúdanos, Señor. Y empezaron a humillarse delante del Señor. Y dice que edificaron el muro. A pesar de todas esas burlas y ese escarnio de los enemigos, ellos construyeron el muro. Y dice que fue terminado hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Tiene que ver, por hermano, porque para guardar nuestra viña no debemos construir muro alrededor. Como yo les dije, hay características. ¿Usted ha construido un muro alrededor de su viña? ¿Sabe lo que tiene que ver con los muros? Dice la Biblia en Lamentaciones, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. ¿Qué significa el monte, hermano? El monte es un tiempo de oración, es un tiempo, dice que Moisés subía al monte a la oración. Amén. Entonces cuando nosotros construimos muros alrededor de nuestra familia o alrededor de nuestra propia vida, estamos construyendo un muro de protección. Y ese muro se construye con oración, se construye con ayuno, se construye con búsqueda personal en su palabra. ¿Hemos construido muros alrededor de nuestra propia vida y alrededor de la vida de nuestra familia? ¿O las zorras andan por ahí paseándose porque no hay oración en nuestra vida? No descuidemos la oración, no descuidemos el altar familiar. Hace tiempo el Señor nos ha ido entregando materiales con los cuales podemos trabajar. Y yo creo que tenemos por lo menos 3 libros de altar familiar. Retómelo y vuelva a leerlo y vuelva a estudiarlo y que pase tiempo en familia, en comunión con el Señor. Porque si usted no levanta un muro, el enemigo se va a encargar de destruir su viña. Porque la Biblia dice en el mismo libro de Cantares que leímos que cazadnos las zorras pequeñas que estropean la viña. Porque ¿por qué ellos colocaban una atalaya, una persona que vigilaba? Porque dice que estos animales pequeños se metían en la noche por la viña y estropeaban el fruto, lo mordían, se lo comían y estropeaban las matitas a la vid. ¿Me entiende, hermano? Entonces yo le pregunto a usted, ¿es una persona que hace muros? ¿O hacemos muros solamente cuando hay terremoto? ¿Hacemos muros cuando estamos en peligro? Dice la Biblia, continuando, hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, dónde
apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Así dice esta mujer morena, la morena que le leí al principio. Hazme saber tú a quién ama mi alma. Ella dice que le preguntas, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde apacientas? ¿Y sabe qué significa apacentar? ¿Alguien sabe lo que es apacentar una oveja? Búsquelo en el diccionario. No, yo se lo voy a decir. Apacentar significa dar de comer, cuidar, proteger a esa oveja, alimentar a esa oveja. Entonces, cuando ella le pregunta, hazme saber tú a quién ama mi alma, ¿dónde te sientas? Ella le está preguntando al Señor, Señor, ¿dónde comes tú? ¿Dónde puedo encontrar mi alimento? ¿Se acuerdan? Lo mismo ejemplo que le dijo el Señor a Marta, una sola cosa te es necesaria y María es la mejor parte. ¿Qué es lo más necesario? Estar a sus pies, estar a sus plantas. ¿Para qué? Para ser alimentados por el Señor. Porque nosotros venimos a la congregación para buscar al Señor, para adorarle, para ministrar su corazón en alabanza y en oración. Pero también venimos buscando la palabra, ¿cierto? Pero la palabra es un alimento diario. Dice la Biblia que los israelitas recogían el maná diariamente. Ellos no podían guardarlo para el otro día, porque al otro día el maná estaba estropeado. Ellos tenían que al otro día nuevamente agacharse y recoger la porción diaria. Usted puede venir el martes, puede venir el jueves y puede recoger su porción, pero ¿y qué del miércoles? ¿Y qué del viernes? ¿Y qué del sábado? ¿Usted recoge su porción? Eso es importante, que pasemos tiempo delante del Señor. Por eso ella le pregunta, hazme saber a quién ama mi alma. Su alma, ¿a quién ama? ¿Ama al Señor? Busca de Él. Pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Hace un mes atrás, una hermana compartía acá este versículo. ¿Dónde cesteas al mediodía? Esto de cestear tiene que ver con hacer una siesta, con descansar. Usted se pregunta, ¿dónde estás, Señor, tú descansando? Ella le pregunta porque quiere estar con Él, quiere estar en el tiempo de intimidad, porque cuando usted está pasando una siesta, está relajadito, ¿cierto? Es un tiempo grato, es un tiempo rico donde usted pasa en su casa, con su papá, con su mamá, con su familia, con su esposo. La siesta es un momento de comunión, ¿cierto? Es un momento agradable en donde nosotros nos reposamos y descansamos un momento y a todos nos es grato. A lo mejor no dormimos, pero simplemente estamos acurrucaditos descansando. Ella le pregunta, ¿dónde cesteas? ¿Entiende? ¿Cuánto tenemos que buscar al Señor aún en las cosas más mínimas? Amén. Señor, ¿dónde comes? ¿Dónde te alimentas? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar. Es importante que cuando nosotros estemos cansados y agobiados, nosotros busquemos el rostro del Señor. A veces cuando estamos cansados y fatigados, nosotros decimos, necesito un tiempo para mí, necesito un tiempo para estar tranquila. Y sabe que eso no es lo que el Señor quiere. En vez de que busquemos un tiempo para nosotros, vayamos corriendo a sus plantas. Como aquel discípulo amado, dice que Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor. ¿No le gustaría recostar su cabeza en el pecho del Señor? Yo a veces pienso, y en mis oraciones yo medito y le digo, Señor, quiero poner tu cabeza en tu pecho, porque sé que si yo coloco tu cabeza, todo está en tu control. Y yo sé que tú, Señor, vas a tomar el dominio de todas las cosas que me afligen. Y ponga en su mente, Señor, este hermano, este pensamiento, coloque el pecho y recuéstelo sobre el pecho del Señor. Su cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Acaso no se siente cómodo uno? ¿Acaso uno cuando era niño corría a los brazos de papá o de mamá? Y era como que todo el mundo se detenía porque todos los problemas se solucionaban. No había nada que nos afligiera porque no teníamos inconvenientes, no teníamos problemas, porque sabíamos que Él tenía cuidado de nosotros. ¿Y acaso su Padre no tiene cuidado de nosotros? Amén, sí, Señor. El alimento y el descanso que necesitamos se encuentra en el Señor. Él es el agua viva, Él es el pan del cielo, sí, pero nosotros no tenemos tiempo para buscarle. Por eso ella dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Muchas veces, hermanas y hermanos, somos como errantes, paseamos de un lugar a otro, y muchos incluso salen fuera de la congregación como errantes a pasear. ¿Por qué tenemos que andar así si tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué tenemos que huir del Señor? ¿Acaso el Señor no sabe nuestra necesidad? ¿Acaso el Señor no conoce nuestras dolencias? ¿Acaso el Señor no sabe
¿Cuáles son nuestras aflicciones? Amén. Sí, Vayamos Señor. al pecho del Señor, a recostar nuestra cabeza. No queremos ser apartados del Señor, queremos que Él refresque nuestra vida, queremos que el Señor nos dé ese descanso que necesitamos. Por eso le digo que cuando esté más agotada o más fatigado, vayamos al Señor, porque es allí donde vamos a encontrar una fuente de agua viva que va a refrescar nuestra sed. El Señor, dice la Biblia, que Él es nuestro pastor, Él restaura nuestra alma. Sabe que a veces yo medito en mi corazón y digo, cuando un hermano o una hermana tiene una aflicción, lo único que quiere es que el pastor la visite. Están desesperados por que el pastor vaya a su hogar. Y yo le pregunto, ¿por qué usted no corre al pastor de los pastores? ¿Por qué usted no busca al amado de su alma? ¿Por qué usted busca en el hombre lo que el Señor quiere que busque en él? Sabe que más importante es buscar el rostro del Señor, más importante es oír su voz, más importante es ser confortado por el Señor. Sí, nuestro pastor está para ayudarnos, para levantarnos, para consolarnos, pero Él es hombre igual que nosotros y lleva cargas igual que nosotros y tiene dificultades igual que nosotros. ¿Por qué tenemos que correr donde Él si podemos correr donde el Señor? Hay situaciones, claro, que tenemos que conversarlas con Él, pero busquemos al Señor para la sanación de nuestra alma, para la salud de nuestra vida espiritual, para restaurar nuestra comunión, porque el pastor no la va a salvar a usted. ¿Quién lo va a salvar? El pastor de los pastores. Ella dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Él llama a esta mujer, morena soy, pero codiciable. Y ella dice, oh, pero yo soy morena nomás, no soy bonita, que no soy blanca. Es como ese concepto. Y el Señor le dice, oh hermosa entre las mujeres. Él la trata como la más hermosa de todas las mujeres. Ella a sus ojos es preciosa. El Señor sabe que ella es morena. El Señor sabe que ella está curtida su piel por el trabajo y la aflicción. El Señor conoce su vida. En la intimidad, en la perfección, el Señor sabe cómo es ella. Ella no necesita fingir, ella no necesita demostrar lo que no es, porque el Señor la conoce tal cual es. Amén. Y ella también sabe que al ser morena hay cosas en su vida que todavía no han sido corregidas. Ella sabe que al ser morena tal vez hay cosas que la agobian. Ella sabe que necesita ser transformada, ella sabe que necesita ser moldeada, ella sabe que hay características en su vida que todavía no son conformes a Él. El Señor lo sabe. Amén. Pero aún así, Él le dice, tú eres hermosa entre todas las mujeres. Sí, Señor. El Señor no nos ve como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos como lo peor. Muchas veces nos vemos como tristes, como fracasados, como que no valgo nada, es que otra vez volví a pecar, es que otra vez volví a caer, es que otra vez. El Señor sabe cuán morenas somos. Amén. Cuánta falta nos hace crecer, cuánta falta necesitamos para llegar a la estatura del Señor. Pero Él nos ve vestidos de rectitud, porque por algo dice la Escritura que el Señor murió por nosotros para pagar un precio altísimo, para que nosotros pudiéramos tener acceso ante Él. Porque de lo contrario no podríamos acceder, ¿cierto? Con nuestras propias pintas, con nuestras propias faltas, ¿qué podemos hacer? Nada, es solamente confiar en la justicia del Señor sobre nuestras vidas. Por eso dice ella, o el Señor le dice acá, ve, sigue las huellas del rebaño. Si alguna vez nos sentimos perdidos, ¿dónde tenemos que regresar? ¿Cuáles son las huellas del rebaño? Y otras personas que caminan antes de nosotros, que marcan huellas. Y que esas personas tienen una caminata espiritual que a Dios le agrada. Y nosotros podemos ver sus ejemplos y podemos ver que hay mujeres y hombres piadosos en medio nuestro. Sigamos las huellas de ese rebaño, sigamos las huellas de aquellos que agradan al Señor. Si no hemos perdido el camino, si muchas veces nos desviamos, tenemos que volver. Yo le conversaba a José ayer que cuando estaba terminando la clase vino la hermanita San Martín, ¿cómo se llama, Julio? Rosa y la hermana, no sé cómo se llama la hermana, Juana. Vinieron las dos hermanas, entonces ellas llegaron llorando diciendo, hermana, mi mamita se fue con el Señor.
Y yo le decía a José, ¿sabes qué? Cuando yo los vi entrar, yo había terminado la clase y yo le decía, ¿y por qué vinieron acá? Si hace muchos años que no venían. ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocen que hay algo del Señor en este lugar. Porque ellos han caminado por distintos lugares. Yo sé que se han congregado en otro lugar, pero vinieron a su casa, a su cuna. Eso es seguir la huella del rebaño, porque ya saben que el Espíritu Santo todavía se mueve en este lugar. Porque con dificultades, con aflicciones, la presencia del Señor está manifiesta en medio nuestro. Y lo podemos sentir, lo podemos palpar, y que sean 5, que sean 3. Y entre la presencia del Señor está en medio nuestro, eso es lo más importante. Porque usted no sabe, hermano, nosotros con José hemos trabajado en montones de iglesias. Y yo le digo a José, el día que el Señor retire su presencia de este lugar, solamente ahí yo podría considerar moverme de aquí. Pero mientras el Señor se mueva en medio nuestro y mientras su palabra se siga predicando desde este púlpito, todo lo demás podemos sobrellevarlo, porque el Señor está con nosotros. Y ellas siguieron, buscaron aquí las huellas del rebaño. Ellas estaban reconociendo que el Señor aún se mueve. Porque yo pensé, si tienen otra iglesia, se han congregado en otro lugar por muchos años, pero ellas son aquí muchos años, ¿cierto? Niñas, yo creo, jovencitas, yo no me acuerdo mucho, pero de niñitas ellas estaban acá, la hermana anciana que falleció, ¿cierto, hermano? Entonces nosotros reconozcamos que cuando estamos perdiendo el camino, el horizonte, tenemos que seguir las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas, dice, junto a las cabañas de los pastores. Es decir, que además de buscar el rostro del Señor y de volver al pecho del amado, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apacentando a los demás, porque también nuestra responsabilidad es alimentar a otros. Porque también nuestra responsabilidad no es solamente venir y recibir. No, eso no es de cristiano. Ay, yo vengo para que me den, para que me sirvan, para que me ministren. El cristiano, dice la Biblia, que el amor es el que se da por otros. Entonces nosotros también tenemos que apacentar a otras personas, tenemos que llevarles palabras de aliento a otras personas. Buscar al Señor en la intimidad no implica descuidar nuestro deber de servir a los demás. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Amén. ¿Y qué fue lo que le dijo después? Pedro me ama, ¿sí? Y después le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, Señor. Esa tarea es para todos nosotros. Amén. Apacentar significa darles de comer. Amén. ¿Usted le da de comer a su hermano? ¿Tiene palabras de bendición para ellos? ¿Tiene palabras que edifican su vida? ¿Tiene una voz del Señor para un hermano en necesidad? ¿O tiene solo crítica? ¿O tiene solo palabras que juzgan su vida? ¿O tiene palabras para dañar su vida? Cuando dice Pedro me amas, apacienta mis ovejas, el Señor le está diciendo que vele por los hermanos que iban a estar, por los que iban a venir, por los que iban a seguir el Evangelio. Amén. Entonces, hermana, que nuestra vida sea una vida que ministre a los demás, que bendiga a los demás. Entonces hoy día la pregunta es, ¿cuál es la condición de nuestra viña? Nosotros todos sabemos que las mujeres especialmente son trabajadoras, son siervas, son esforzadas, son diligentes, pero a veces cuidamos a todos los demás y nuestra propia viña descuidamos. Entonces, si es así, hoy día esta es una invitación del Espíritu Santo para buscar el rostro del Señor, para volvernos en pos de Él, para preguntarle, Señor, ¿dónde apacientas? Señor, ¿dónde se estea? Señor, ¿dónde estás? Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero estar contigo, y en la medida que buscamos al Señor, Él nos va a mostrar dónde podemos habitar, dónde podemos encontrar descanso. El Señor nos llevará, dice, a corrientes de aguas. Él nos confortará, dice que nos dará aliento, nos dará consuelo, Amén. nos dará llenura del Espíritu Santo. Para terminar, hermano, le voy a leer una oración que sale en el Salmo 80, que dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Oh Dios, restáuranos. Oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y dice, repite varias veces, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Amén. ¿Quiere usted que el Señor resplandezca su rostro sobre nuestras vidas? Amén. Volvámonos en una súplica, en un clamor de nuestro corazón para que el Señor pueda restaurar nuestra viña, para que pueda poner vallado a nuestro alrededor, para que podamos buscar el
el rostro del Señor donde Él se encuentra, para que volvamos a la comunión que es tan necesaria. La invitación del Espíritu Santo está abierta, si alguno le quiere tomar, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Señor. Pasaremos a orar por el mensaje de su palabra y de esta oración lo va a levantar mi hermana Delia.